Recogí a un hombre lobo herido, con la intención de venderlo a buen precio una vez que se recuperara. Este joven nunca podía evitar que se le asomaran las orejas y la cola. Se lo advertí muchas veces, pero él siempre bajaba la cabeza para frotarse contra mi cuello y enredaba su cola alrededor de mi cintura. Lo crié durante 3 años, siempre creyendo que aún estaba en la etapa de la adolescencia. Cerca de Navidad, le estaba preparando el agua para bañarse. De repente entró y me acorraló por la espalda. Su cuerpo estaba ardiendo, como si tuviera una fiebre muy alta. Con voz ronca murmuró, «Ayúdame», y me empujó hacia el agua. Luché con todas mis fuerzas, pero me sometió con una sola mano. «Mateo, suéltame». «¿Te estás revelando?» «¿Revelarme?» «Estás a punto de venderme para casarte con ese enfermo, ¿por qué no habría de revelarme?» Me quedé atónita. ¿Cómo podía saberlo? ¿Ese enfermo? ¿Pablo? ¿Cómo sabía de la existencia de Pablo? ¿Cómo sabes todo esto? Hundió su rostro en mi cuello y exhaló lentamente su aliento caliente, quemándome tanto que me encogí involuntariamente. No puedes escapar. Me criaste, así que me quedaré contigo toda la vida. Es mi forma de pagarte. Él no sirve, y tú tampoco puedes dejarme. Al segundo siguiente, el olor en el aire cambió de repente. Maldición, había entrado en su etapa de diferenciación. Capítulo 1. De camino a casa después del trabajo, recogí a un perrito herido. Llamé un par de veces al borde de la calle, y como nadie respondió, me lo llevé a casa en brazos. Apenas llegó a casa, aún cubierto de vendajes, se atrevió a enseñarme los dientes. Todavía tenía heridas en las patas, así que no me atreví a tocarlo con las manos. Después de todo, acababa de gastar 1000 en él. Ya estaba casi en la ruina. En ese momento me arrepentí un poco de haberlo salvado por un impulso, considerando que mi propia vida ya era bastante difícil. Pero al ver la forma en que me miraba, simplemente no pude ignorarlo. Esa mirada se parecía demasiado a la mía cuando fui abandonada. Tomé el palo de masajes para la espalda y le di 2 golpecitos suaves en la cabeza. El pequeñajo no supo cómo reaccionar y se quedó pasmado en el mismo sitio. Solté una risita y levanté la voz, «Pequeño, tienes que aprender a distinguir quién manda. Mírame bien, yo soy tu dueña». Pareció reaccionar por fin, gruñendo y mostrando los dientes. Le di otros 2 golpecitos en la cabeza. Se quedó completamente quieto. Sonreí satisfecha, le preparé una cama con mantas de invierno junto a mi habitación y lo puse dentro. El chiquitín tenía facciones muy delicadas, lástima que fuera macho. Al día siguiente, antes de despertarme, escuché el sonido de algo rasgándose. ¿Quién estaba rompiendo ropa en mi casa? ¡Qué fastidio, en mi único día libre! De repente, algo me vino a la mente y me senté de golpe, alarmada. Giré la cabeza y vi al pequeñajo destrozando mi vestido. ¿Se estaba vengando porque le golpeé la cabeza ayer? Levantó la vista, me miró y continuó con lo suyo. Me enfurecí al instante. Corrí, me paré frente a él y me agaché lentamente. ¿Qué estás haciendo? El pequeñajo se asustó por mi tono de voz y dejó de moverse. Salió corriendo a toda prisa, y yo estaba tan furiosa que parecía un gorila. Me moví con agilidad para atraparlo, y él, aterrorizado, corría de un lado a otro. Pero en un par de movimientos lo tacleé. Lo levanté, lo puse sobre la cama y me senté con las piernas cruzadas. Parecía saber que no podía ganarme, así que se tumbó obedientemente, con un aire decaído. Perro tonto. Al escuchar eso, levantó las orejas y sacudió la cabeza de lado a lado. Me vas a matar del coraje. La próxima vez que rompas mi ropa, te echo a la calle. Siguió sacudiendo la cabeza, como si fuera una máquina averiada. Lo pensé un momento y se me pasó el enojo, después de todo, aún era pequeño. Ahora tenía que enseñarle buenos hábitos para que, cuando ya no tuviera tiempo de cuidarlo, pudiera encontrarle una buena familia. ¿Me escuchas? No puedo seguir llamándote, pequeño, todo el tiempo. Te pondré un nombre. A partir de ahora te llamarás Chris. El pequeñajo no reaccionó en absoluto a lo que acababa de decir. Pero al escuchar Chris, enseñó los dientes y empezó a gruñir. Si no te gusta, ¿por qué no me dices tú un nombre? Lo miré levantando una ceja. De repente, asintió. ¿Podía entenderme? Me levanté, traje mi computadora y la puse frente a él. Increíblemente, extendió su pata y tecleó su nombre, Mateo. Mi expresión en ese momento debió de ser de absoluta conmoción. ¿Te llamas Mateo?, pregunté incrédula.
Asintió. El nombre era bastante elegante, pero sonaba demasiado humano. Mateo crecía día a día y tenía bastante carácter. Por ejemplo, no le gustaba usar correa para salir, se aferraba a mi brazo e insistía en que lo llevara cargado. Era muy quisquilloso con la comida y se negaba a comer croquetas para perros, quería comer exactamente lo mismo que yo. También era extremadamente limpio, pero detestaba que otras personas lo bañaran. Cada vez que le tocaba baño, parecía que lo estaban matando y no paraba de refunfuñar por lo bajo. Como resultado, ninguna tienda de mascota cercana quería bañarlo, así que siempre tenía que hacerlo yo misma. Pero cuando era yo quien lo bañaba, se comportaba de manera completamente diferente, se quedaba muy quietecito, como una niña tímida. Me hacía muy feliz estar con él. Sin embargo, la creciente presión económica me hizo empezar a preocuparme sobre si podría seguir manteniendo a Mateo. Pero cada vez que dudaba, veía la mirada pura de Mateo y mi corazón se ablandaba. Era demasiado parecida a la mirada que yo tenía cuando estaba en el orfanato, esperando que alguien me adoptara. Capítulo 2. Después de las pruebas físicas. Me quité la ropa y fui directo a ducharme. Salí envuelta en una toalla, total, estaba sola en casa. Mateo estaba recostado en el sofá. Me acerqué y me senté a su lado, pero él giró la cabeza hacia el otro lado. Jugué con sus orejas, eran puntiagudas y su pelaje era muy suave. Hoy tuve un día muy ocupado, Mateo. ¿Quieres comer un poco de croquetas? A partir de ahora no tendré tiempo de volver los martes, así que tendrás que conformarte por ahora. Mientras hablaba, no detuve mis manos y me estiré para acariciar su barriga. Retrocedió un par de pasos, como si estuviera enfadado. Me levanté para perseguirlo, olvidando por completo que solo llevaba una toalla. Estaba decidida a ponerlo panza arriba. Lo acaricié de arriba abajo, bromeando entre risas. Ven aquí, preciosura, ven a los brazos de tu hermana. De repente, la sensación bajo mis manos cambió. El Mateo que estaba debajo de mí se había transformado en un hombre. Me quedé paralizada. Bajo una de mis manos había unos abdominales firmes y una cintura estrecha pero fuerte. Mi otra mano estaba presionando la base de su muslo, justo en un lugar muy crítico. El Mateo que estaba debajo de mí parecía un hermoso joven salido de un manga, apuesto, de cejas pobladas y ojos grandes, nariz recta, labios finos y piernas largas. El sofá se quedaba corto para sus largas piernas, dejando la mitad de ellas colgando hacia afuera. Me quedé atónita durante varios segundos, hasta que Mateo dijo con voz ronca, ¿no te vas a bajar? Yo, que estaba sentada ahorcajada sobre él, me bajé a tropezones a toda prisa. Apenas me puse de pie, él se incorporó y se sentó en el sofá. Y justo en ese momento, se me cayó la toalla. ¡Ah! Mi grito resonó por toda la casa. Rápidamente me agaché y bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo. Por el rabillo del ojo vi cómo extendía su mano, de nudillos bien marcados, y recogía la toalla. Me la puso sobre los hombros. Levanté la vista lentamente y me di cuenta de que había usado mi ropa para cubrir sus partes íntimas. ¡Qué vergüenza! Corrí de vuelta a mi habitación para vestirme. Busqué la camiseta más grande que tenía y unos pantalones cortos. Mateo seguía sentado allí, con un ligero rubor que le subía desde el cuello hasta las orejas. Toma, ponte esto por ahora. Me di la vuelta y escuché el roce de la ropa mientras se vestía. ¿Eres Mateo? MHM. Su voz era fría y clara, con un matiz refrescante como la menta. No eres un perro, ¿eres un hombre bestia? Sí. ¿Qué edad tienes? No lo sé. ¿Aún no te has diferenciado? No. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Al principio no sabía hablar. Su voz se fue apagando, sonando un poco agraviada. Creo que los hombres bestias se pueden vender por 1 millón, y los que aún no se han diferenciado por 3 millones. Dios mío, me he hecho rica. Originalmente, planeaba buscarle una buena familia cuando ya no tuviera dinero para mantenerlo. Ahora, no solo podría encontrarle un buen hogar, sino también ganar una fortuna. Ah. No. Entonces me convertiría en una traficante de hombres bestia. Pero estamos hablando de 3 millones. Entonces, ¿lo dejo ir o se queda? Decidí poner a prueba el nivel de obediencia de Mateo. Para ver si podía domarlo, y luego decidir qué hacer con él. Mateo. Dime. Nada mal. Me paré frente a él, mi ropa le quedaba un poco ajustada. Dame la mano. Mateo, obediente, puso su mano sobre la mía.
Su palma era grande y sus dedos limpios y largos. Sentí una sensación extraña en mi interior. Con razón a las chicas ricas les gustaba comprar hombres bestia como compañeros. «Puedes bajarla». Bajó la cabeza y retiró la mano lentamente. Me incliné hacia él. «Mateo, levanta la cabeza». Levantó la vista y me miró a los ojos. Tenía una estructura ósea hermosa y unos ojos de color negro azabache. Pregunté, «¿Quién soy?» «Mi dueña». Me miró, y su aliento cálido rozó mi rostro. «Bien». Me enderecé. «No me eches». «Ya no tengo un hogar, ama», dijo con urgencia, y su voz temblaba ligeramente. «Puedo no echarte, está bien. Pero tienes que portarte bien. Harás todo lo que yo diga, ¿entendido?» Hice un puchero y hablé con tono altivo. «MHM, MHM. Este chiquillo tiene una voz tan bonita y es muy guapo. Entonces, a partir de ahora dormirás en el sofá. Ya no puedes dormir conmigo». Capítulo 3. Me acosté en la cama a pensar. ¿Cuándo llegaría a su etapa de diferenciación? Los hombres bestia en esa etapa son los más valiosos. Por el aspecto de Mateo, debería valer más de 3 millones. Esa noche tuve un sueño maravilloso. Todo el sueño era sobre los 3 millones. Al día siguiente lo llevé a comprar algunas cosas para hombres. Gasté otros 1,000. Al ver el saldo negativo en mi cuenta, solo pude consolarme pensando en esos 3 millones y aguantarme. Desde que Mateo se transformó en humano, me di cuenta de que se volvió cada vez más apegado. Cuando trabajaba en el sofá, siempre le gustaba abrazarme por la espalda, a veces oliendo mi cabello, a veces lamiendo suavemente mi cuello con la punta de su lengua. Al principio me impacientaba y no tardaba en apartarlo. Pero al llegar el invierno, su temperatura corporal se convirtió en un calentador natural, lo cual resultó bastante práctico. Mateo parecía un supervisor enviado por mi madre, llamándome puntualmente a las 9 de la noche para controlarme. Aunque era muy casero, cada vez que yo regresaba tarde, siempre me atrapaba infraganti y me llevaba a casa a la fuerza. Mis compañeras de clase pensaban que era mi novio y, por mucho que se lo explicara, no me creían. Cuando le comenté esto a Mateo, sus ojos brillaron de forma aterradora, aunque de su boca salió, «Que se confundan si quieren, de todas formas no necesitas un novio». Yo murmuraba para mis adentros, «¿Cómo sabes que no lo necesito?». Aunque por el momento no quería buscar novio, tampoco podían colgarme la etiqueta de tener uno sin razón alguna. Pero, a decir verdad, la cola de Mateo era perfecta como bolsa de agua caliente. Cada vez que tenía cólicos menstruales, abrazar su cola calientita me aliviaba muchísimo. Lástima que al día siguiente siempre le daba fiebre. Esa cola era como un interruptor para la fiebre, así que después ya no me atrevía a tocarla. La nariz de Mateo era mejor que la de un perro, no podía ocultarle nada. Una vez aposté con el que el perdedor lavaría los platos y le pedí que adivinara si había visto a chicos o chicas ese día. Sin siquiera levantar la vista, dijo, «Más chicas que chicos, pero Ana estuvo contigo todo el tiempo, y además abrazaste a otra chica, ese olor es muy fuerte». Me quedé estupefacta en ese momento, ¿cómo podía saber incluso eso? Al final, solo me quedó lavar los platos obedientemente. Desde que llegó Mateo, me volví tan perezosa que parecía una inútil, hasta me daba pereza lavarme el cabello. Cada vez que me lo lavaba, decía, «Señorita, tu cabeza ya huele mal, ven a lavarte». Yo refunfuñaba un poco, pero iba obedientemente. Esta vez que lavé los platos, hasta sacó su teléfono para grabarme. Con las manos llenas de espuma, intenté arrebatárselo. Él se reía a un lado y decía, «Es raro ver a la señorita lavando los platos ella misma, esto pasa solo una vez al año». De verdad que provocaba golpearlo. Mateo era muy casero, y a veces tenía que obligarlo a salir a caminar. Como no quería que le pusiera correa, no le quedaba más remedio que adoptar su forma humana para acompañarme. Una vez nos encontramos con un hombre bestia zorro que había perdido el control y estaba atacando a lo loco. Mateo, por alguna razón, se quedó paralizado en su sitio, incapaz de moverse. Al ver que el hombre bestia estaba a punto de abalanzarse sobre él, lo empujé sin pensarlo, recibiendo yo un profundo corte en la espalda. Ir al hospital me costó otros 1,000. Afortunadamente, mi beca llegó a tiempo, si no, de verdad no sabría qué hacer. Después de eso, empecé a sentirme inquieta, siempre temiendo que Mateo también perdiera el control. La idea de venderlo se hizo cada vez más fuerte. Si lo vendía, podría ir a la universidad para cumplir mi sueño y todos mis problemas económicos se resolverían. Durante el año nuevo de mi segundo año de universidad, recibí una llamada de un número desconocido, era de Pablo.
Él era mi vecino de enfrente, se había ido al extranjero después de enfermar y rara vez nos comunicábamos. Dijo que sus padres le pidieron que me deseara un feliz año nuevo de su parte. Mateo, a mi lado, estaba claramente disgustado, así que crucé un par de palabras apresuradas y colgué. Durante las vacaciones de verano de mi segundo año, tuve 2 trabajos y a duras penas reuní el dinero para la matrícula, pero me quedó muy poco para los gastos de manutención. El dinero que le dejaba a Mateo para las compras era cada vez menos. Él notó mis dificultades y me dijo por iniciativa propia que el supermercado de abajo buscaba un reponedor, que el jefe ya lo había contratado y que no me preocupara. Yo no quería que fuera. Cuando llegó no sabía hacer nada, era exactamente como un joven señorito rico, lástima que hubiera perdido la memoria y sufriera a mi lado. Tal vez venderlo fuera algo bueno para él después de todo. Yo no podría pasar el resto de mi vida con él. Al comenzar mi tercer año, estaba ocupada preparando los documentos para estudiar en el extranjero. La admisión en la universidad era muy estricta y requería un examen independiente. Casualmente, Pablo estaba en la universidad A. Después de aquella llamada en segundo año, nuestro contacto se volvió gradualmente más frecuente. Durante el día trabajaba a tiempo parcial sin descanso, y por la noche me quedaba despierta estudiando. Cada vez que Mateo me veía estudiar, su mirada se volvía sombría, me miraba fijamente, provocándome pánico. Porque la fecha que había acordado con la empresa de Hombres Bestia era el 28 de diciembre. La noche del día 27, planeé convencer a Mateo de que tomara unas pastillas para dormir. Temía que, cuando la empresa viniera a llevárselo, él se resistiera y a mí también me dolería. Mateo estaba sentado en el sofá abrazando mi peluche, con los dedos tecleando rápidamente en el teclado. Fingí estar tranquila, me acerqué y le dije, «Ten, tómate la medicina». No levantó la vista, solo abrió la boca para indicarme que le diera de comer. Me quedé helada, ni siquiera iba a mirar qué medicina era. Le acerqué la pastilla, y cuando mis dedos rozaron sus labios cálidos, los retiré apresuradamente. Pareció sobresaltarse por mi movimiento y levantó la vista. La luz era tenue, pero sus ojos brillaban de forma inusual. Apreté los dientes sin atreverme a mirarlo. Extendió la mano y me tocó la frente. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Te sientes mal?» Su voz me dio un respingo. Negué con la cabeza, esquivando su mirada. «¿Tienes algo que decirme?», volvió a preguntar. Seguí negando con la cabeza. «Entonces, ¿me preparas el agua para bañarme?» Me di la vuelta y fui al baño. Mi mente era un caos y sentía un pánico inexplicable. De pie junto a la bañera, me quedé absorta mirando el agua ondulante, cuando de repente recordé que mi teléfono se había quedado afuera. Si la empresa llamaba y Mateo contestaba, sería un desastre. Me di la vuelta para ir por el teléfono, y de pronto Mateo estaba de pie detrás de mí. Estaba aterradoramente caliente, como si tuviera una fiebre altísima. Intenté girarme con urgencia, pero él me sujetó. «¿Qué te pasa?» Él escupió fríamente una sola palabra: diferenciación. Me quedé petrificada. Apoyó su cabeza en mi cuello y con voz ronca dijo, «Ayúdame», y luego me empujó hacia el agua. Luché con todas mis fuerzas, pero me sometió con una sola mano. «Mateo, suéltame». «¿Te estás revelando?» «¿Revelarme?» «Estás a punto de venderme para ir con ese enfermo, ¿y qué si me revelo?» Me sorprendí. «¿Cómo lo sabía?» «¿Pablo? ¿El enfermo? ¿Cómo lo sabes?» Hundió su rostro en mi cuello y el aire caliente me hizo encogerme. Me sostuvo por la cintura y me levantó hasta que estuvimos cara a cara, dejándome ver claramente sus ojos rojos sangre. «No puedes escapar. Me criaste, así que estaré contigo toda la vida, para pagarte. Él no sirve, y tú tampoco puedes irte». Al segundo siguiente, el olor en el aire cambió de repente. Maldición, había entrado completamente en su etapa de diferenciación. Capítulo 4. Las manos de Mateo empezaron a inquietarse, subiendo por mi cintura. Primero besó mis ojos, mi nariz, mis mejillas, y finalmente se posó sobre mis labios, no podía apartarlo. Tras un largo rato, cuando me soltó, yo jadeaba buscando aire. Continuó besándome por todo el cuello, le grité que se detuviera, pero él actuó como si no me escuchara. Su feromona se volvía cada vez más intensa en el aire, mi conciencia se nublaba progresivamente y la mirada con la que veía a Mateo empezó a teñirse de deseo. Las feromonas de los hombres bestia pueden inducir el celo en los humanos. Mateo apoyó su frente contra la mía y su voz sonó grave y seductora. «¿Te gustó?» Jadeando, no respondí. Al instante siguiente, me sujetó por la nuca,
le crecieron colmillos afilados y me mordió, mientras con la otra mano inmovilizaba mis muñecas que intentaban resistirse. Sentí que un líquido me era inyectado en el cuello. Sin poder oponerme, solo pude dejar que me lo transfiriera. Poco después, mi cuerpo se calentó aún más. Mateo levantó la cabeza y me susurró al oído con una voz tan embriagadora como la amapola: Valeria, no pienses en abandonarme. Esta no es una marca cualquiera, es una marca de por vida. El baño estaba envuelto en vapor y el agua de la bañera se desbordaba hacia el suelo. Medio aturdida, escuché que alguien golpeaba la puerta desde afuera. Con cada golpe, Mateo embestía con fuerza, como en señal de venganza. Hacia el atardecer del día siguiente, me desperté por el hambre. Al despertar, me di cuenta de que la cola de Mateo estaba fuertemente enredada alrededor de mi cintura y sus 4 extremidades descansaban sobre mí. Con gran esfuerzo, logré desenredar la cola de mi cintura y lo empujé con fuerza para apartarlo. En realidad, Mateo estaba despierto desde el momento en que yo abrí los ojos. Por miedo a que me enfadara, fingió estar dormido. No esperaba que, tras apartar su cola, le diera directamente una patada. Me envolví en las mantas y miré a Mateo. Ya había superado por completo su etapa de diferenciación. En solo una noche, toda su aura había cambiado. Pasó de ser un joven apacible a un hombre de presencia fría y dominante. Al verme enojada, bajó la cabeza y sonrió. Se bajó de la cama de inmediato y empezó a vestirse frente a mí. Con expresión serena, me dijo: voy a prepararte la comida. Quédate aquí como una buena chica. Me llevé las llaves, así que no pienses en salir, las cosas se quedarán así por ahora. Tomé una almohada y se la arrojé: lárgate. Mateo terminó de vestirse y se arrodilló con una pierna junto a la cama. Me agarró por el tobillo y tiró suavemente. Me deslicé directo a sus brazos. Recordando cómo ayer me había obligado a llamarlo amo, le dije con los dientes apretados: imbécil, lárgate. Valeria, no me gusta que me digas que me largue. Si te vuelvo a escuchar decir eso. Mateo se inclinó hacia mí, e instintivamente me cubrí el cuello, en alerta. Mi reacción le provocó una leve sonrisa: de todas formas ya estás marcada, es inútil. En el futuro, no importa a dónde vayas, podré encontrarte. Mis pupilas se dilataron y mi boca quedó paralizada. Mateo apoyó su frente contra la mía y su tono se volvió repentinamente serio: si vuelves a decir que me largue, te arrancaré la lengua. Al escuchar eso, me cubrí la boca de inmediato y lo miré con los ojos muy abiertos, llena de pánico. Mateo levantó la cabeza, soltó una risita y luego me acarició el cabello: no te arrancaré la lengua. Después de que Mateo saliera, busqué algo de ropa, me vestí y fui al baño a asearme. Mi rostro en el espejo estaba pálido, como si me hubieran drenado toda la energía vital. En mi cuello había 2 marcas de mordedura muy evidentes, como 2 pequeños agujeros rojos que dolían y hormigueaban al tocarlos. Encontré mi teléfono en el sofá. Mateo estaba cocinando, vestido con mi delantal rosa con un dibujo de un gatito. Hice una búsqueda rápida. Cuando desaparece la marca permanente de un hombre bestia, ¿qué peligros tiene? La información apareció de inmediato. Cuanto más leía, más sombrío se volvía mi rostro. Es un método de marcado que usan los hombres bestia para evitar la traición de su pareja. No se puede eliminar a corto plazo, solo se disipa de forma natural con mucho tiempo. Luego, di la solicitud de rescisión del contrato de la empresa de hombres bestia. Se acabó, todo se acabó. Me quedé sin el dinero y sin mi pureza. No me di cuenta en qué momento Mateo se había parado frente a mí. No hace falta que mires eso, no hay forma de eliminarlo. Durante este tiempo, no solo yo te necesitaré, tú también me necesitarás a mí. Así que mejor quédate aquí tranquila. Justo cuando estaba a punto de estallar de ira, apareció un mensaje de Pablo. No lo abrí y apagué la pantalla rápidamente. Dejaría el asunto de la marca para después. Ya había enviado mis documentos de solicitud. No sabía si había sido admitida. Si me aceptaban, ¿qué iba a hacer? Respiré hondo, me subí al sofá y miré a Mateo a los ojos. Mateo, no puedes hacer esto. Me respondió con un tono burlón. ¿Hacer qué? Yo te salvé, y me rogaste que no te echara. No lo hice. No puedes encerrarme aquí, o de lo contrario no tendrás dinero para pagar el agua y la luz, y el propietario nos echará a la calle a los 2. Valeria, tú conoces bien tus propias intenciones. Te lo advertí de antemano, tocar nuestra cola significa aceptar el cortejo. Y no solo la tocaste, también la besaste. Aceptaste mi cortejo, pero aún así pensabas venderme para ir a estudiar con ese enfermo. ¿Crees que te dejaría salir?
en cuanto al dinero, no te preocupes. Cuando de verdad te portes bien, naturalmente te dejaré salir. ¿Cuándo besé su cola? Ah. ¿Tocar la cola cuenta como aceptar un cortejo? No, lo importante ahora es que tengo que salir. Mi mente era un caos total. Quería decir muchas cosas pero no sabía por dónde empezar. Sin embargo, parecía que realmente no tenía argumentos para refutarlo. Cuanto más lo pensaba, más triste me sentía. Bajé la cabeza lentamente e hice un puchero. Mateo me vio decaída y su tono se suavizó un poco. Valeria, te di muchas oportunidades para decirme la verdad y no lo hiciste. Así que no intentes actuar linda conmigo, no funcionará. Mateo me arrebató el teléfono de un tirón. Justo cuando iba a protestar, pareció leer mi mente. No revisaré tu privacidad. Estiré la mano para intentar quitárselo. Mateo, no te creo. Cuando llegaste dijiste que te portarías bien, y ahora no eres nada obediente. ¿Para portarme bien y dejar que me vendas? Al final, no logré recuperar mi teléfono. Capítulo 5. Mateo guardó bajo llave todos los aparatos electrónicos. Estar sola en casa era aburridísimo, y cada vez que intentaba salir, él me lo impedía. Por las noches me incitaba a contarle cómo planeaba venderlo. Si me negaba, jugaba con mi pelo y no me dejaba dormir. Si se lo contaba, me besaba con fiereza, dejándome aún más desvelada. Hablara o no, igual se enojaba. Cansada de todo, una noche se lo conté todo de principio a fin. Me arrepentí de inmediato. Calculaste bien al creer que no te lastimaría, dijo él, aplicando más fuerza. ¿Sientes ahora que podría lastimarte? Mateo volvió a morder mi cuello y sentí fluir ese líquido familiar. Mi conciencia nublada se aclaró de golpe, solo me quedó soportarlo. A la tarde siguiente, desperté con un dolor de cabeza insoportable y una fina cadena de hierro en el tobillo, atada al armario. Sonreí. No soy ninguna damisela frágil. Me arrastré, alcancé un cuchillo de la cocina y en un par de golpes rompí el anclaje. Listo. ¿No te lo esperabas, Mateo? Busqué mis documentos, las llaves de repuesto y cargué mi teléfono. Los mensajes no paraban de llegar. Era Pablo, ¿estás en la lista de admitidos? ¿No recibiste el mensaje? Valeria, ¿no volverás a casa por Año Nuevo? No respondes, estoy preocupado, contesta cuando veas esto, voy a buscarte, la página de admisión apareció en la computadora. Justo leí el último mensaje de Pablo y respondí, no vengas, no estoy. Si Mateo se enteraba, sería mi fin. Hice las maletas, dispuesta a ir primero cerca de la universidad. Vender a Mateo ya era imposible. Si me demoraba más, no podría pagar la matrícula ni estudiar, así que planeaba irme al extranjero directamente. Pablo, Valeria, casi me matas del susto, iba a llamar a la policía, ya estoy en la ciudad B cerca de tu universidad, ¿no estás? Reservé un vuelo para la mañana siguiente. El cursor de Pablo parpadeó por minutos. Si iba a verlo, corría el riesgo de que Mateo me encontrara. Pero si no iba, mi conciencia no me dejaría en paz, pues él había viajado desde otra ciudad. Tras pensarlo bien, decidí ir. Yo, si estoy, iré a buscarte. En una ciudad tan grande, dudaba que Mateo me encontrara esa misma noche. Era cierto que me equivoqué con él, pero por suerte no llegué a venderlo, o se lo debería toda la vida. Antes de que fuera irremediable, era mejor cortar por lo sano. Apagué el teléfono y miré los árboles pasar por la ventana. El sol se filtraba por el cristal y mi corazón latía con inquietud. Al bajar, vi a Pablo. Llevaba una camisa blanca, similar a nuestro uniforme de preparatoria. Su postura erguida destacaba entre la multitud. De repente, pensé en Mateo, él era un poco más alto y de aura totalmente opuesta. Me acerqué lentamente. Al verme, Pablo tomó mi mochila con naturalidad. Sonreí y me disculpé, ¿esperaste mucho? Lo siento. Con una mirada cálida y una leve sonrisa, respondió, no, acabo de llegar. Como no conozco bien, me perdí un par de veces. En el restaurante, me acercó la silla y me dio el menú, pedí lo que solíamos comer. Agrega algo más si quieres. Fue tan considerado que no pude negarme. Charlamos hasta el anochecer. Le agradecí la información sobre la universidad y le pregunté sobre el costo de vida y los trabajos. Pablo, notando mis apuros económicos, mencionó que podía pedir subsidios y que con un trabajo a tiempo parcial cubriría mis gastos. Pensé que así solo tendría que juntar 80,000 en 4 meses para la matrícula.
Estaba absorta en mis pensamientos cuando, de pronto, mi cuello empezó a arder. El calor se extendió por todo mi cuerpo, provocándome un dolor que me llenó de sudor frío. Pablo notó que algo andaba mal y se agachó apresurado. «Valeria, ¿qué te pasa?» Sin fuerzas, murmuré, «Nada, debe ser dolor de estómago». Antes de terminar la frase, Mateo irrumpió en el lugar y empujó a Pablo con fuerza. Instintivamente intenté ayudar a Pablo, pero Mateo me jaló hacia él de un tirón. Con los labios apretados, la mirada de Mateo pasó de la preocupación a la furia de la traición, mezclada con algo indescriptible. Con ojos gélidos y voz contenida, gruñó, «Valeria, ¿qué te dije? ¿Qué pasaría si volvías a huir?» Pablo se agarraba el pecho con expresión de dolor. Asustada, intenté empujar a Mateo, pero antes de que pudiera hablar, me tapó la boca. Hundió su rostro en mi cuello, sentí cómo le crecían los colmillos, rozando suavemente mi piel. «No quiero escucharte ahora. Estoy muy enojado». Lo mordí en la palma de la mano, soltó un quejido y me liberó. Traté de calmarlo para que no asustara a Pablo. «Mateo, no quería huir. Suéltame y luego iré a casa contigo». Bajó la mirada pensativo. «Valeria, no soy estúpido». Se quedó en silencio, con la mirada sombría, rozando mi cuello con sus labios. Le rogué al borde de las lágrimas, «Por favor». Pablo se levantó lentamente y dijo con firmeza, «Suelta a Valeria». Mateo miró a Pablo y luego a mí. 5 minutos. Te espero para ir a casa. Dicho esto, caminó hacia la puerta. No vi su rostro, pero sentí su desolación. Ver su espalda alejarse me encogió el corazón. ¿Estás bien, Pablo? Él se recuperó un poco. Estoy bien, Valeria, no te preocupes. Parecía haberse golpeado la cintura al caer. Pablo, de verdad lo siento muchísimo. Él me palmeó el hombro, no pasa nada. Pero, ¿quién es él? No le hagas caso. No podía explicarle todo en ese momento, ni quería involucrarlo. Mateo era como una bomba a punto de estallar. Gracias por todo, Pablo. Me alegra mucho haberte visto. Si alguna vez necesitas algo, haré lo posible por ayudarte. Desconcertado, respondió, Valeria, no busco nada a cambio, es solo que creí que éramos amigos. Quedaba 1 minuto. Gracias por preocuparte por mí, soy afortunada de tenerte como amigo. Toma estos $3,000, no puedo dejar que hayas venido hasta aquí en vano. Siempre recordaré tu amabilidad. Era todo mi dinero. Sabía que ya no podía huir y no quería deberle nada a nadie. Si hubiera sabido que Pablo se vería afectado, no lo habría molestado. Todo mi plan se había arruinado. Lo siento mucho, debo irme. Pablo me miró fijamente y preguntó con dulzura, Valeria, ¿estás segura de que quieres irte con él? Sí. Tras darle algunas explicaciones más, al ver mi urgencia, finalmente cedió y aceptó el dinero. En el último segundo de los 5 minutos, Mateo, con el rostro ensombrecido, me tomó de la mano y me subió a un coche deportivo negro. ¿De dónde sacaste este deportivo, Mateo?, pregunté confundida. No dijo una palabra. Me callé, con la mente hecha un lío. Parecía que realmente me había metido con alguien intocable. Mateo no era un hombre bestia común. Ese era un coche de la familia López. Capítulo 6. Tras mi partida, Mateo regresó a casa y, al no encontrarme, enfureció al instante, pero recuperó la calma rápidamente. Se sentó en el sofá, sumido en sus pensamientos durante un largo rato, y finalmente hizo esa llamada. Acepto volver a la familia López, pero primero deben ayudarme a encontrar a alguien. Les enviaré la información, quiero resultados en 1 hora. Él sabía mi destino, pero no podía esperar. Anoche, al marcarme, usó demasiadas feromonas. En un máximo de 6 horas, yo entraría en mi próximo periodo de celo. Sabía muy bien que no podría encontrarme por su cuenta en ese tiempo. Cuando Mateo condujo de regreso a nuestro apartamento, yo iba con la cabeza gacha, pensando cómo explicarle todo. Su rostro estaba tenso y aterradoramente sombrío, no me atrevía a decir nada. El viaje de vuelta fue en completo silencio. Apenas cruzamos la puerta, Mateo me acorraló contra ella y enredó su cola a mi alrededor. ¿No tienes nada que explicar ahora? Sí, murmuré, quería decírtelo en el auto, pero me ignoraste. Su cola se movía cada vez más inquieta. No te pases de la raya, quita tu cola, le advertí. No me hizo caso, solo dijo fríamente, continúa. Lo miré confundida, ¿decir qué?
¿Por qué me desobedeciste y fuiste a verlo? ¿Qué hicieron? Es el vecino de mi ciudad natal que te mencioné antes. Solo cenamos juntos. ¿Un vecino? ¿Vale la pena viajar hasta allá solo para cenar con él? Impaciente por el interrogatorio, respondí con indiferencia. Investígalo si quieres, solo somos vecinos. ¿Y yo todavía no te he preguntado a ti, no que habías perdido la memoria? ¿De dónde sacaste ese coche? Mateo imitó mi tono. No quiero investigar, quiero que me lo digas tú misma. Hastiada, levanté la voz, decir que... Tú tampoco tienes derecho a juzgarme, Mateo. Ninguno de los dos ha sido sincero con el otro, ¿verdad? Mateo bajó lentamente su cola, apoyó la cabeza en mi cuello y dijo con un tono abatido, Valeria, es cierto que te mentí sobre mi pasado, pero también intenté tantear el terreno muchas veces. Te dije que podía seguir estudiando, te lo demostré, pero nunca confiaste en mí. ¿Qué se supone que debía hacer? Me burlé, ¿confiar en los $2,000 que ganabas en tu trabajo a tiempo parcial? La palabra confianza en sí misma está llena de incertidumbre. ¿Acaso confiar en él me iba a dar 2 millones? Me quedé en silencio, sin saber qué decir. De repente, Mateo bajó la cabeza y se rió. Las luces estaban apagadas, y en la oscuridad, sus pupilas brillantes lo hacían ver extremadamente peligroso. Empaca tus cosas, vienes conmigo. Valeria, no quiero que vuelvas a huir de mi lado. Esta vez, fingiré que no pasó nada. Extendió sus dedos y frotó mi barbilla con fuerza. Pero no habrá una próxima vez. Capítulo 7. A las 3 de la madrugada, Mateo detuvo el coche frente a una enorme mansión sumida en la oscuridad. Encendió las luces y, sosteniendo mi maleta con una mano y la mía con la otra, me llevó a una habitación. Mateo fue a ducharse. Me acosté en la cama y, sin darme cuenta, me quedé dormida. Al despertar al día siguiente, Mateo ya no estaba. La mansión seguía vacía, a excepción de unos hombres vestidos de negro en la entrada principal. Sabía que no podría salir por el momento, así que decidí esperar a que Mateo regresara para ver su reacción. Para mi sorpresa, no lo vi en toda una semana. Empecé a desesperarme. Para matar el tiempo, me sentaba en la entrada e intentaba charlar con los guardaespaldas, llamándolos hermano mayor a cada rato. Al final, descubrí que todos tenían más de 90 años. Con expresión rígida, me corregí torpemente. Hola, abuelo, se ve muy joven para su edad. Después de eso, me ignoraron casi por completo. Al 7º día, me desperté sintiéndome mal. Tenía tantas palpitaciones que vomité todo el desayuno. Me recosté en el sofá y llamé a Mateo frente a la cámara de seguridad. Esta vez no era un berrinche, me sentía realmente mal. Quizás al escuchar mi voz, los guardaespaldas llamaron por teléfono de inmediato. 2 horas después, Mateo regresó apresuradamente, pálido como un fantasma. Abrí los ojos medio aturdida y me pareció ver que estaba herido. Mateo hizo que un médico me revisara. Resultó que solo había recibido una sobredosis durante la marca de la otra noche. Al ser una humana común, mi cuerpo no pudo soportar la cantidad normal de un hombre bestia de una sola vez, lo que provocó una reacción retardada. El médico me puso una inyección y luego procedió a cambiarle los vendajes a Mateo. Justo cuando terminaba de hacerlo, me desperté y vi el suelo lleno de gasas ensangrentadas y tijeras. Casi me desmayo de nuevo del susto. Me apoyé en el sofá para sentarme. Al escucharme, Mateo giró la cabeza. Al verlo cubierto de vendajes, pregunté preocupada, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste otra vez? Antes, Mateo también había sufrido heridas graves, pero aquella vez dijo que se había caído de la bicicleta. Y además, ¿cómo pudo encontrarme tan rápido? Esta mansión, el coche deportivo. Ahora estaba claro que Mateo no era alguien sencillo. No es nada, dijo Mateo con el ceño ligeramente fruncido. El médico aprovechó para retirarse. ¿Cómo que no es nada? Mateo, ¿hasta cuándo piensas seguir mintiéndome? Mateo se quedó perplejo. Justo entonces, un joven de pelo largo con una camisa de seda negra entró por la puerta y dijo con calma, vaya, ya decía yo que, aunque estuviera a punto de morir, seguiría corriendo de un lado a otro. Como era de esperarse, todo es gracias a mi cuñada. Lo miré confundida, ¿y tú eres? El hombre, que se parecía un poco a Mateo, dijo con seriedad, me presento, soy Lucas, el hermano menor de Mateo. Tú debes ser la cuñada que quería vender a mi hermano. Esa frase sonó bastante extraña. Ah, respondí secamente. Me acerqué a Mateo y toqué suavemente los vendajes de su hombro.
Mateo, ¿estás bien? ¿Te duele? Desde que Lucas entró, Mateo no había dejado de mirarme con expresión serena. A juzgar por la cantidad de gasas, supuse que la herida era grave. Me apretó los dedos. No es nada. Mateo se levantó y tiró de mí. Vamos a comer primero. La mesa de la cena es el mejor lugar para sacar información, especialmente con un hombre bestia joven como Lucas. Con un par de palabras logré hacerlo sonreír de oreja a oreja. Mateo observaba cómo yo jugaba mis cartas con su hermano. Su ingenuo hermano menor estaba tan mareado por mis engaños que soltó todo. Al parecer, Mateo ya no planeaba ocultarme su pasado. Según Lucas, él y Mateo eran medios hermanos. Había crecido junto a Mateo, y este había desertado por completo de la familia López el año en que murió su madre. Había sido torturado y perseguido, y fue entonces cuando se cruzó conmigo. Aún así, pude sentir que Lucas no me estaba contando toda la verdad. Capítulo 8. Por la noche insistí en dormir con Mateo. Con una media sonrisa y tono ambiguo, dijo, ¿tanto me amas? Es nuestra primera noche juntos. Como había dormido mucho de día, de noche tenía energía de sobra. Le pedí mi teléfono como quien no quiere la cosa, pero Mateo se enojó al instante. Sin atreverme a usar la fuerza para no lastimarlo, le tomé la mano y le acaricié la cabeza para calmarlo. No es eso, dije haciendo un puchero. Es que me aburro mucho en casa. Te espero todo el día sola, sin libros ni nada, me estoy volviendo un zombi. Tampoco puedo ver los mensajes de Ana, me voy a quedar sin amigos. Mateo me apretó los dedos, si quieres libros o lo que sea, pídeselo a Lucas. ¿Y ese amigo que quieres hacer es Pablo? Qué rápido piensa. Como por las malas no funcionaba, seguí con las buenas. Me arrodillé en la cama, froté suavemente mi cabeza contra su muñeca y, al ver su mirada nublarse, le besé la comisura de los labios. Nada de Pablo, de verdad estoy aburrida. Tus guardaespaldas no dejan salir ni a una mosca. Tú nunca estás y yo siempre te espero. Apoyé la barbilla en su cuello, pronunciando esto último muy despacio. Como esperaba, Mateo no pudo resistirse a mis mimos. Al día siguiente recuperé mi teléfono. Ana se fue de voluntaria. La admiro, yo no podría, soy bastante egoísta y rara vez el amor me domina. Quizás, como dice la psicología infantil, recibí tan poco amor de niña que no puedo confiar en nadie ni amar sin reservas. El amor me resulta una carga. Por eso, ni yo misma sé qué siento por Mateo. Después de aquella vez, Mateo volvió a desaparecer. Agregué a Lucas a mis contactos y chateábamos de vez en cuando. Como estaba muy aburrida, Lucas me dijo que a los humanos les divierte el sonido de 10.000 depositados. Mi teléfono empezó a sonar sin parar hasta que el saldo llegó a 180.000. Tenía razón, se me quitó el aburrimiento. Casi no podía ocultar mi sonrisa, ya tenía la matrícula de un año. Salté de alegría por toda la habitación. De repente, una mujer de negro apareció en la puerta. Tenía un aura similar a la de Mateo, pero con ojos verde oscuro. Se acercó, la miré con cautela mientras ella me evaluaba. ¿Tú eres Valeria? ¿Y tú? La prometida del heredero de la familia López. Al ver mi confusión, añadió, ¿no te lo dijo Mateo? Aceptó ser el heredero de la familia López. Esa frase me golpeó como un mazo, me quedé sorda por un instante. Ella continuó, parece que Mateo te ha protegido muy bien. Forcé la calma y le ofrecí té. Me contó muchas cosas de los López. Al atar cabos, lo entendí todo, la madre de Mateo no murió de enfermedad, se suicidó. Siendo una orgullosa princesa de su clan, no soportó los años de engaños del padre de Mateo y se quitó la vida. Por eso Mateo prefirió sufrir 10 días de tortura antes que abandonar a los López. Pero el día que vi a Pablo, él aceptó volver a la familia. Fue por mí. Me entregó una tarjeta con 5 millones. No encajas en los López, vete. Te garantizo que Mateo no te encontrará. Puedes salir ahora mismo, nadie te detendrá. Bajé la mirada pensativa. Si no confío ni en Mateo, ¿por qué confiaría en ella? Aún así, acepté. Tomé la tarjeta y salí obedientemente. Quería ver qué tramaba realmente. Fui al aeropuerto, pero no abordé. Solo quería comprobar si decía la verdad. 30 minutos después del despegue, bloquearon el aeropuerto. En medio del pánico, tomé mi bolso para huir, pero Mateo me agarró de la muñeca. De un tirón, me hizo tropezar y me cargó sobre su hombro. Valeria, me mentiste otra vez, dijo con voz gélida. Mateo,
no te mentí, te estaba esperando aquí, me defendí de inmediato. Evidentemente no me creyó y me arrojó dentro del coche. De verdad, no subí al avión. Solo quería saber qué planeaba ella. Mateo se burló. ¿Crees que te voy a creer? Me acerqué para calmarlo. Si no me crees, ¿qué piensas hacer? Comerte. Te encierro y no obedeces. Ya que no puedo controlarte, mejor te como, así serás dócil para siempre. Mi sonrisa se congeló, sin dar crédito a lo que escuchaba. Pero rápidamente cambié de táctica y lo engatusé con voz suave. Solo sentía curiosidad por saber si era cierto. Como nunca me dices la verdad y no te conozco, era fácil que me diera curiosidad. Todo esto es culpa tuya. Mateo se quedó pasmado. Su hostilidad aún no se disipaba, pero de pronto se desinfló. No le creas a nadie más, yo te lo contaré todo. Solo tenía miedo de que me despreciaras al enterarte. Para conocer a alguien hay que empezar por su pasado. Le pregunté mucho sobre su infancia. Al final, confesó que me lo ocultó por miedo al rechazo, además de que los hombres bestia viven mucho y su entorno es un caos. Tras escucharlo de su padre, sentí náuseas. Lucas nos esperaba en casa. Apenas entramos, dijo apresurado, hubo un problema con Martina. Al verme, se calló. Mateo le indicó que continuara, y al final fuimos todos a la empresa. Al verme, Martina se sorprendió, pero se recuperó rápido, digna de ser la mujer que Mateo eligió, no eres tan tonta. Estaban lidiando con un conflicto entre dos clanes. Martina dijo, si quieres que use mi nombre para protegerla, quiero un 30% más de ganancias. La escuché confundida, ¿por qué tenía que protegerme? Al final, Mateo aceptó. Cuando todo terminó, me enteré de que Martina nunca planeó dejarme ir, solo quería usarme para extorsionar a Mateo. Como nadie en su clan quería administrar su empresa, estaban a punto de quebrar. Ya que habían viajado desde el norte para aliarse con los López, naturalmente querían sacarles un buen provecho. Capítulo 9. A medida que se acercaba el inicio de clases, me ponía cada vez más ansiosa. Mateo estaba muy ocupado todos los días, y yo me la pasaba enterrada en los libros. No podía ayudarlo en absoluto con las cosas que él hacía, así que en mi tiempo libre solo me dedicaba a leer libros de mi carrera. Pensaba en si podría terminar mis estudios un año antes. Solo cuando tuviera la capacidad suficiente podría ayudar realmente a Mateo. Por la noche. Mencioné como quien no quiere la cosa que mis compañeros ya casi volvían a clases. Mateo estaba recostado en la cama con los ojos cerrados, descansando. Sin importar lo que dijera, él solo respondía con un no. Al final no pude contenerme más y le dije directamente que mis clases estaban por empezar. Le acaricié las orejas, me acerqué a él a propósito y froté suavemente mi cabeza contra su barbilla, como un perrito mimado. Mateo, me aceptaron en la universidad A. Quiero ir a estudiar. El cuerpo de Mateo se tensó, pero aún así solo soltó un no. ¿Qué significa ese oh? ¿Estás de acuerdo? ¡Qué bien! Mateo giró la cabeza para mirarme y dijo con voz gélida, no. Le había dado demasiada buena cara estos últimos meses, así que yo también me puse seria. Solo te estoy avisando que mis clases están por empezar. Es un aviso, no te lo estoy consultando. Entonces, ¿por qué tienes que ir precisamente a la universidad donde está él? ¿Acaso te gusta? ¿Por qué tenía que meter a Pablo en esto otra vez? Parecía que Mateo seguía resentido por ese asunto. Lo negué de inmediato, no, es solo una coincidencia que él esté allí. No me gusta. Solo quiero hacer mi posgrado en la universidad para cumplir mi sueño, no tiene nada que ver con él. Me gustas tú. Mateo se quedó atónito. Bajó la cabeza, con los labios secos, y pude sentir claramente cómo se aceleraba su corazón. Soltó una risita burlona para ocultar su nerviosismo. Me estás mintiendo otra vez. Al instante siguiente, me puse de puntillas, lo tomé por el cuello para que se inclinara y lo besé suavemente. Una vez, y otra vez. Las pupilas de Mateo se dilataron. Sosteniéndome por la cintura, me hizo sentarme sobre sus piernas. Valeria, confiaré en ti una vez más. No me vuelvas a mentir. Abrí mucho los ojos, pensando en lo fácil que era convencerlo. Al instante siguiente, Mateo me besó con fuerza. Profundizó el beso con cautela y vacilación, transmitiéndome una temperatura abrasadora. Cuando Mateo me acompañó a la universidad, tiraba de mi maleta con evidente resistencia a dejarme ir. Si hubiera sabido que sería así, no habría aceptado. Le besé la mejilla y lo consolé, pasará rápido,
2 años se irán en un abrir y cerrar de ojos. Espérame, si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón. No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido.
De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, «¿La cena estará lista pronto?». Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad. Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana.
Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather. Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento». Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, «Y tú, bueno,
vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí. Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Choe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Choe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Choe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Choe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar. Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. «No estás sola, Hannah», dijo Linda, apretándole la mano. «Estamos contigo». Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor.
2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió, como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló.
Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado.
De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.